interesante para ustedes, sobre todo de nefropatía diabética. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues como lo ven, ¿qué es la nefropatía diabética? La nefropatía diabética es una complicación a nivel renal que da tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. ¿Por qué escogimos este tema? La nefropatía diabética es la causa número 1 de enfermedad renal crónica, la cual nos va a llevar a lo que todo paciente teme, que es la sustitución renal por medio de diálisis o hemodiálisis. Entonces, esa es la causa número 1 por la cual esos pacientes están en este tratamiento. ¿Cómo sabemos que es la causa número 1? Ya se han hecho estudios en donde el 70% de los pacientes diabéticos van a tener algún daño a nivel renal, pero estos no lo van a sentir, ya que el riñón es muy noble y solamente cuando se pierde más del 90% de la función del riñón presenta síntomas. Entonces, todo paciente diabético debe de hacerse chequeos continuamente. Específicamente, ¿qué chequeo se debe de hacer? Un examen general de orina, debe de medir también la cantidad de proteínas que elimina por la orina, así como la tasa de filtrado glomerular. ¿Cómo vamos a hacer eso? Son un poquito términos médicos, pero se deben de hacer estudios de sangre. Una vez que el paciente es diabético, debe de ir con el especialista, que en este caso yo soy el nefrólogo, que es el especialista en los riñones. Se debe de hacer el estudio, que son los que ya comenté, y una vez que ya los tiene, se debe de repetir para corroborar que el paciente tenga un daño a nivel renal. Si ya lo tiene, en 2 de 3 ocasiones corroboramos que tenga una nefropatía diabética, y lo que debemos hacer ahí es tratar de evitar que esa enfermedad a nivel renal progrese y evitar la hemodiálisis o la diálisis peritoneal que tenemos tanto miedo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta prevención? Se puede prevenir desde una vez que se diagnostica la diabetes hasta aquellos pacientes que ya tienen la nefropatía diabética por medio de buenos hábitos. ¿Cuáles van a ser los buenos hábitos? Un buen control del azúcar, un buen control de la presión arterial, un buen control del ácido úrico, un buen control del colesterol, de los triglicéridos, dejar de fumar, evitar la obesidad, y esas son las principales formas en las cuales podemos actuar. ¿Okay? Una vez nos puede llegar el paciente ya con daño al nivel renal. Lo que queremos es evitar que nos llegue a hemodiálisis, y lo que podemos hacer es retardar ese paso, ¿no? Entonces, oye, doctor, ¿en qué tiempo se me manifestó la diabetes? Me acaban de dar los resultados, tú ya eres diabético. ¿En qué tiempo yo podría empezar a resentir daños de ese calibre en los riñones? Ok, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque la diabetes no siempre al momento del diagnóstico tenemos un día con la diabetes. Muchas veces la diabetes la teníamos años atrás del diagnóstico. Y años atrás no sentíamos nada, pero empezó a hacer daño a nivel renal sobre todo. Entonces, todo paciente que se diagnostica con diabetes debe de ir con el nefrólogo para cerciorarse que no tenga daño a nivel renal. A nivel renal. Así es. Y como los ojos también, ¿verdad? Claro que sí. La mayoría, el 95% de los pacientes que tienen daño a nivel renal van a tener daño a nivel, pues, se caracteriza por una retinopatía diabética. ¿Hay una edad en donde más se manifieste este problema, doctor? Pues son pacientes que ya tengan, pues casi siempre son pacientes arriba de los 40 años. Todo paciente arriba de los 40 años se recomienda que se hagan un screening, que se hagan un chequeo para ver si tienen diabetes o para ver si tienen alguna enfermedad del riñón. Entonces, todo paciente arriba de 40 años se debe de estudiar y descartarse. Y una vez que se descarta, se deben hacer todavía chequeos mínimo cada 6 meses si tenemos la enfermedad. Si no, se deben estar haciendo cada año, y además si tenemos predisposición, como por ejemplo, mi papá tuvo diabetes y cayó en diálisis, es más frecuente que nos vaya a poder dar a los hijos. ¿Por qué? Porque nos compartió la genética y estamos más propensos a padecer esta enfermedad. Eso es. Oye, doctor, ¿y en qué tiempo se termina de deteriorar un riñón con este tipo de problema? ¿Ok?
Todo eso depende de cómo nos cuidemos. Si el paciente no tiene un buen control de la diabetes, esto vaya acelerándose año con año. Normalmente todos los riñones van a ir envejeciendo, es parte normal de la vida. Pero alguien que no tenga diabetes, después de los 40 años empieza a perder la función de los riñones, pero es 1 mililitro por año. Un paciente que tiene diabetes se va a ir acelerando de 2 hasta 5 mililitros dependiendo de cómo nos cuidemos. Entonces, si un paciente tiene diabetes a los 40 y no se cuidó, en 15 años va a perder más del 70% de la función de sus riñones, si no se cuida. Entonces, es por eso muy importante que acudan con el nefrólogo, detectarlo, y lo que hemos visto ahorita es que la enfermedad renal crónica secundaria a la nefropatía diabética es un problema a nivel mundial y de salud pública. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de acudir al médico y cuidarnos, ¿no? Entonces, lo que queremos es que los pacientes acudan con nosotros y prevengan todo ese tipo de complicaciones. Y la mejor forma de hacerlo es acudir con un experto y sobre todo a nivel renal. Y a tiempo. Exactamente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Mi última pregunta es: ¿por qué todos los doctores traen el estetoscopio? ¿Es parte? ¿Se sienten más tranquilos? No, ahorita vengo prácticamente... No me di cuenta. Vengo del hospital, sí, fíjense, estaba viendo pacientes y es como parte de usar una bata, por ejemplo, usar bata ya es parte de la actividad normal. Entonces ya, si no lo traigo me siento hasta raro, ¿no? Sí, así es. Doctor, muchas gracias. ¿Dónde te encuentras, doctor? Nosotros somos un nuevo grupo de médicos jóvenes que nos está apoyando el CIMA. Estamos ahorita en el Centro Médico del Río, tercer piso, módulo G. Específicamente mi consultorio es el número 1. Nos pueden comunicar por medio de teléfono, el 213-1717, y a través de celular, que es 6621-498505. Muy bien, bueno, pues ahí está el doctor Andrés Torres Oliva, nefrólogo, por supuesto, del Hospital CIMA. La solución.